Y bueno, pues como se habrán dado cuenta, un punto muy importante, que digamos que hasta el momento de cierta manera indirecta se ha ido abordando, pues es la parte de los datos de acceso abierto, ¿vale? Porque obviamente sin este tipo de información, pues no es posible acceder a estos datos masivos que, y como ustedes se han podido dar cuenta, pues son generados ya sea por organizaciones privadas o por organizaciones públicas o sin fines de lucro o con fines de lucro, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese, digamos, tren de trabajo que este tipo de organizaciones realizan a través de investigaciones, a través de publicaciones, de análisis de información, pues es que van generando este, este, este compendio de información, pues que ponen a disponibilidad de quien quiera accederlos, ¿no? Bueno, pues es importante que nosotros entonces tengamos en cuenta qué cosas son los datos abiertos. Y bueno, pues un dato fácil de entender es el que nos provee este artículo que se llama las 5 estrellas de los datos abiertos, donde de manera gráfica nos muestra, pues a grosso modo, que implica que algo o que alguien o que una organización diga que tiene sus datos abiertos, ¿ok? Entonces, todo esto surge a través de las reglas que pone el padre de la web, que es este, el maestro Tim Berners-Lee, perdón. Esta es la persona que creó el HTTP, dos puntos diagonal, diagonal, y muchas de las reglas que hoy en día todavía prevalecen, ¿vale? Entonces, los datos abiertos, en pocas palabras, es información pública, o más bien que ponen a disposición del público en general, y que en pocas palabras no requieren de permisos especiales, de licencias que haya que pagar, y que tampoco implica el que haya alguna limitante técnica que nos haga o que nos evite el poder acceder a la información, pero no solamente poderla consultar o verla, sino que también nos podamos analizarla, podamos procesar, ¿vale? En base a estas características es que se establece esta escala de las 5 estrellas que nos indica qué tan abiertos son los datos, ¿ok? Vemos en la parte inferior de la escala con una sola estrella a los datos que están en formato PDF, ¿ok? Si bien sabemos que el formato PDF nos permite intercambiar información entre plataformas, entre sistemas operativos, entre dispositivos, al final del día, cuando nosotros obtenemos un documento en PDF, por ejemplo, que contenga tablas de información que requerimos, pues no es tan fácil procesarlas, ¿no? Porque requiere que vayamos copiando casi casi directamente del documento o que utilicemos algún otro software, pues para a lo mejor convertir esta información a algún otro formato que nos permita ahora sí trabajar de manera más sencilla con la información. Entonces, si bien PDF nos permite compartir, pero al final del día no es información que nosotros podamos procesar de manera pues, fácil, ¿no? Luego, más arribita tenemos los tipos de datos con formato, ustedes lo están viendo, Excel, ¿no? XLS, que si bien ahora sí nos permite que nosotros podamos empezar a analizar información, procesarla, filtrarla, etcétera, 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 al final del día, Excel pues es un formato que requiere de que la persona que los va a procesar pues tenga una licencia, en este caso de Microsoft Office, ¿no? Y la idea pues al final del día es que hay una barrera económica que todavía no permite que todas las personas que, por ejemplo, no tuvieran este tipo de software o de licencia para usarla, pues no van a tener esa libertad de acceder y de darle ese procesamiento o análisis a la información, ¿no? Bueno, acá en México no tenemos problema porque todos tenemos Office en nuestros equipos, ¿verdad?
Finalmente, pasamos más a la parte de arriba y encontramos un formato que, como ustedes ya han podido constatar, pues permite, sale la diseminación de datos masivos y este es el formato CSV, ¿no? Es un formato de información que está separada por comas y que nos representa un tipo de información estructurada y que además de permitirnos trabajarlos con diferentes software, pues también nos permite el análisis fácil y rápido de los datos que están ahí almacenados en este tipo de archivos. Pero más arriba, si ustedes observan, hay otros dos tipos de datos, ¿no? Y en el cuarto escalafón encontramos los datos de tipo RDF, ¿sale? El formato RDF es un formato especializado de un formato que ya conocemos y que existe desde hace mucho tiempo, y ese formato es el XML, ¿no? Entonces, el XML ha perdurado desde que empezó la historia de la web, ¿vale? Es un formato que tiene sus versiones y tiene sus variantes. Y el propio HTML es una variante del XML, ¿okay? Donde tiene sus reglas bien estructuradas y que tiene, digamos, un compendio de elementos propios de ese documento XML en particular que nosotros conocemos como HTML. Pues lo mismo pasa con el RDF. El RDF es una variante de un XML, pero este viene enriquecido y la característica particular del RDF es que contiene información semántica o metadatos, ¿ok? Entonces, si ustedes entraron o cuando entraron a investigar de las fuentes de información masiva de los cuales entregaron ahí su tarea, pues se habrán dado cuenta que muchas de estas fuentes que ustedes ubicaron, pues también proveían de la información a través de RDF, ¿ok? Y si ustedes acceden a un archivo de estos RDF, se van a dar cuenta que viene la descripción del autor, que viene el número de registros, que viene toda la información que está descrita en la página, en una tablita, pues esa misma información está integrada en el archivo, además de los registros, ¿ok? Entonces son textos, son documentos enriquecidos semánticamente. Semánticamente quiere decir que la información tiene un sentido, ¿sale? Y que además es entendible, no solamente por el ser humano, sino también por las máquinas, ya lo hemos dicho, agentes, algoritmos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando una organización, cuando un sitio, cuando una aplicación provee de este tipo de información RDF, entonces estamos hablando de que casi casi estamos en el escalafón de los datos totalmente abiertos y compartidos. Y finalmente en la parte superior encontramos los datos de tipo LOD o Linked Open Data o datos abiertos y además ligados. Es decir, que dentro de la web hay un ente, un dataset de información que está perfectamente identificada y que como esa información, ese conjunto de información está perfectamente identificada, no hay nadie más que, ¿cómo se llama? Que identifique o que tenga un conjunto similar y que tenga otro identificador. Esto funciona básicamente como cuando tenemos datos en nuestra tablita, en nuestra base de datos, ¿no? Y cada uno de los registros tiene un ID, un identificador, una llave primaria. Pues lo mismo pasa en este caso con estos recursos. Y en la web tiene un identificador, un URI, que de manera unívoca identifica ese conjunto o ese recurso ahí en la web y no hay nadie más que tenga ese identificador. ¿Vale? ¿Qué permite esto? Pues que nuestra web, que la nube no crezca sin control, o sea, de manera descontrolada, ¿sale? Porque se repliquen todos estos conjuntos de datos n veces, ¿sale? Si no, más bien está una vez y que los necesite, los invoca, los utiliza, los reutiliza, los hace crecer, pero se mantiene ese recurso ahí disponible para quien lo quiera acceder y en todo caso, pues lo quiera mejorar o acrecentar o analizar o lo que se quiera hacer con este tipo de información, ¿vale? Entonces, esta escala nos sirve para identificar el tipo de datos que nosotros podemos acceder y específicamente las fuentes de información que
ustedes pudieron identificar. Con esta idea, entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que cuando me enviaron la información, estamos accediendo a, a un esquema de datos abiertos y que se encuentra en la tercera escala o tiene 3 estrellas dentro de la escala de los datos abiertos. Sale a partir de la tercera, pues el usuario tiene total libertad de modificarlos, de accederlos sin necesidad de tener un software especial para procesarlos y con la salvedad de que no necesita darle un preprocesamiento al tipo de archivo porque la fuente de los datos ya permite hacer el análisis y empezar a operar con ellos, ¿ok? Entonces, esto lo comento, viene, digamos, como una parte de la anécdota para que sepamos de qué estamos hablando cuando nos estamos refiriendo a los datos abiertos, ¿ok? Entonces, resulta que, pues tenemos ahora que empezar a ver cómo empezar a trabajar con esa información que ustedes ya descargaron, ya vieron dónde está y qué contiene, ¿no? Ya vimos la vez pasada, la última sesión, cómo empezamos a procesar la información en el formato CSV. Nos faltó por verificar cómo trabajamos con la información que viene en formato de Excel, ¿vale? Me di la tarea de buscar algunas fuentes de información que por defecto traigan o compartan sus datos en este tipo de formato. Tenemos entonces, por ejemplo, que el portal de datos abiertos del gobierno del estado de Puebla, algunos de ustedes me hicieron favor de enviarme sus trabajos como origen de la fuente de información, pues era este portal. Y dentro de toda la colección de conjuntos de datos encontré algunos. En general, en este portal toda la información viene en CSV, pero todavía hay algunos datos que vienen en XLS, ¿vale? En formato de Excel. Y comúnmente este tipo de información pues es de años ya atrasados, ¿no? En el caso de esta información es datos estadísticos de educación media superior del año 2014, ¿vale? Por eso es que llegamos a encontrar todavía este tipo de información en esos años, en ese tipo de formatos, ¿ok? Entonces descargué este archivo para poder darle procesamiento para ver cómo podemos trabajar con este tipo de archivos en Python, ¿ok? Entonces, para trabajar con archivos de información, con extensiones de Excel, pues también el trabajo es bastante sencillo, como lo vimos en la vez pasada con CSV. Utilizamos una librería, en este caso la librería se llama XLRD, ¿ok? Y como la librería anterior de CSV, pues también tiene sus métodos para acceder, para escribir, para leer, para recuperar toda la información contenida. Que en este caso es el propósito de nuestra materia, ¿no? Recuperar esa información y procesarla de alguna manera o analizarla. Entonces ahí tenemos la librería. Posteriormente, como primer paso, pues tenemos que leer acuérdense que un archivo de Excel, ya hablando desde el punto de vista conceptual, lo vislumbran quienes lo crean como un libro, una especie de libro, y dentro de ese libro tenemos hojas, ¿no? Hojas de trabajo que son los que nosotros comúnmente conocemos como hojas de cálculo, ¿sale? Entonces, lo que necesitamos primero es acceder o recuperar la información completita de ese libro. Entonces, ahí tenemos que tenemos el objeto libro y luego, posteriormente, vamos a utilizar nuestra librería y vamos a invocar el método Open Workbook, ¿okay? O abrir el libro de trabajo. Y como parámetro de esa función, pues va el nombre del archivo en formato Excel. En este caso, como les digo, yo descargué el archivo que venía en este portal y es el que tenemos aquí a continuación. Vamos a abrirlo para que ustedes vean cuál es la estructura del archivo.
¿vale? Y veamos la correspondencia de la información que se está descargando con la que recupera Python, ¿ok? Entonces, básicamente es una tabla y en esta tabla contiene información como la modalidad de las escuelas de nivel medio superior. Tenemos aquí que son autónomas, estatales, federales y particulares. Tenemos la cantidad de escuelas dependiendo de la modalidad, el número de alumnos inscritos por modalidad, cuántos alumnos se inscribieron, cuántos alumnos aprobaron, ¿vale? ¿Vale? Cuántos alumnos fueron reprobados, directivos que no tienen grupos, cuántos docentes por modalidad de escuela, si existe otro tipo de personal que no necesariamente sea docente, si hay personal administrativo que auxilie en las labores de la escuela y finalmente pues la cantidad total de personal que tiene cada escuela dependiendo de la modalidad. ¿Ok? Entonces esta a grosso modo la información que contiene nuestro archivo y pues obvio aquí la idea es que nosotros podamos recuperar esta información a través de la librería. Entonces les decía yo, vamos a abrir la hoja de trabajo. Estoy copiando el nombre del archivo. Como ustedes saben, pues este y otros lenguajes en ese sentido pues, son bastante sensibles. Entonces, el tipo de formato del documento es XLSX. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí. Ahora toca pues empezar a recuperar, por ejemplo, la hoja de trabajo o la hoja de cálculo. En el caso particular de este archivo, si nosotros observamos, este libro solamente contiene una hoja, no contiene dos o tres. Normalmente cuando nosotros trabajamos con archivos de Excel o antes así lo hacíamos, abríamos un nuevo libro y por defecto te agregaba tres hojas de trabajo. Actualmente cuando tú trabajas con Excel, pues nada más te agrega una y si tú quieres más, pues ya las vas ahí agregando al documento. Entonces necesitamos recuperar las hojas. En este caso, pues nada más tenemos una hoja y podemos recuperar esa hoja utilizando dos métodos. Y esos dos métodos funcionan como cuando queremos recuperar elementos de una lista o de un diccionario o cuando queremos recuperar elementos de un arreglo o de un arreglo asociativo, ¿vale? Es decir, a través de un índice numérico o a través, en este caso, del nombre del libro, ¿vale? Para ello, entonces, vamos a decir libro e invocamos el método del, este, en este caso, del libro, que sería fit, y a continuación ahí tenemos las dos opciones, ¿ok? Sheet by index o sheet by name. Si yo digo index, entonces le estoy diciendo que voy a recuperar el libro a través del índice numérico, es decir, el número de hoja que tiene este documento. En este caso, como es la única que tiene ahí, pues se consideraría como el elemento cero de este libro. Por lo tanto, ahí pongo pues cero. Y con eso yo ya recuperé o estoy invocando el método que permite acceder a la información que está en esa hoja. Si yo no lo quisiera hacer así, entonces puedo hacerlo a través del nombre de la hoja. Utilizo sheet by name. Y obvio que aquí dentro del parámetro no voy a poner el índice numérico, sino el nombre de la hoja, que es la etiqueta que se muestra aquí en la parte inferior de la pantalla. ¿Vale? Dándole doble clic, se edita el nombre, lo utilizo para copiarlo tal cual está, con los espacios en blanco como viene, y entonces ahora sí, de una de las dos maneras, yo puedo acceder al contenido de las hojas, listo para que las empiece a recorrer, ¿no? A recuperar información que está ahí dentro. Vamos a utilizar uno de los dos métodos, uno lo comento,
Y lo que sigue a continuación, pues es empezar a recuperar, ¿qué cosa? Pues los registros que están en cada uno de las celdas que están ahí almacenadas dentro de mi hoja. Como esta es una actividad repetitiva, pues implica obviamente que yo utilice un ciclo que va a estar recorriendo, ¿sale? Renglón por renglón ¿cómo se llama? De mi documento, en este caso de mi hoja, y también es necesario recuperar o recorrer más bien celda a celda, ¿vale? Dependiendo de cuántas columnas yo tenga definidas en mi hoja. Entonces, en este caso voy a agregar ahí un objeto que se llame y le voy a decir de dónde a dónde voy a estar recorriendo esta hoja, es decir, tengo que indicarle aquí de alguna manera hasta dónde va a estar trabajando, hasta dónde va a estar iterando ¿cómo se llama? Este ciclo, ¿vale? Entonces necesito invocar una función que me diga de dónde a dónde voy a estar recorriendo. Aquí le digo que voy a empezar a recorrer desde el renglón 0 y hasta hoja.nrows. ¿Okay? Es decir, el número de renglones o de registros que en este caso tengo ahí almacenados. Y una vez que lo hice así, pues ahora sí queda ahí recorriendo cada una de las filas, ¿vale? Porque al final del día este ciclo me permite ir fila por fila, pero cada vez que voy en una de estas filas, ahora necesito recorrer celda por celda. Muy bien, ahí tengo un objeto que voy a llamar fila, y en este objeto, por ejemplo, quiero que me sirva o que me permita ir recorriendo elemento por elemento. Una vez que lo tengo así, pues lo único que queda es ahora recorrer las celdas, ¿no? Así que digo, para cada celda dentro de las filas, algo voy a hacer. Y eso que voy a hacer, por ejemplo, para confirmar que estoy recorriendo bien mis documentos, es pues imprimir, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo? Y vamos a ponerlo así. Celda. Muy bien, entonces vamos a agregar aquí un poquito de documentación a lo que acabamos de hacer. Estamos importando mi biblioteca para el manejo de archivos NC. Luego estamos creando un objeto de tipo libro que almacene toda la información del archivo de Excel. ¿Okay? Posteriormente estamos recuperando la hoja u hojas de trabajo. ¿Okay? Ahora estamos recorriendo los renglones, en este caso particular como registros almacenados en el documento, y finalmente estamos recorriendo las celdas. Muy bien, ya tenemos ahí entonces nuestro código, es bastante pequeñito. Vamos a guardar. Ok, entonces observemos qué es lo que estamos recuperando a partir del código que tenemos. ¿Vale? Les dije entonces inicialmente, vamos a crear un libro, sale un objeto que vamos a llamar libro, y en este se va a almacenar toda la información que está
guardada en nuestro archivo. Luego vamos a recuperar la hoja u hojas que contenga este libro. En el caso concreto de este archivo, nada más tiene una hoja, ¿ok? Luego ya recupera la hoja, ahora hay que recorrer cada uno de los renglones que tiene esta hoja, ¿ok? Y comenzamos desde el renglón 0 hasta el número de renglón que tenga datos o información, es decir, no va a seguirse hasta 10,000, sino en este caso va a llegar hasta el renglón 22 porque es el que contiene información, ¿ok? Una vez que yo ya tengo esa información almacenada en el objeto fila, ¿vale? Es decir, este renglón ya está en el objeto fila, ahora lo que resta pues es ir recorriendo celda a celda de esa fila para recuperar algún dato ahí almacenado. Observen cómo estoy imprimiendo cada dato que está o cada valor almacenado en cada una de las celdas de cada renglón. Si nosotros observamos los primeros resultados que se muestran ahí en pantalla, podemos darnos cuenta que lo que estamos observando son los encabezados de la tabla. Observen aquí, dice nivel y modalidad, luego dice modalidad, escuelas, alumnos suscritos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos datos están almacenados pues en la primer fila, sale de la tabla que acabamos de descargar, que viene en formato Excel, sale. Por lo tanto, podríamos en algún momento dado discriminar el primer renglón porque digamos que no es información que sea en este momento pertinente, ¿no? Eso donde lo controlamos, pues en el rango, ¿no? Nosotros dijimos aquí en el rango desde 0 hasta el número de renglones con información itera, ¿no? Pero yo puedo decir desde el renglón 1 para que no nos muestre esa información y nos muestre ahora sí que los puros datos duros. Y ahora sí ya nos muestra desde bachillerato general de 3 años, que es el primer dato que viene aquí, y el segundo dato que vendría por acá sería profesional técnico, que es el que se muestra a continuación, ¿vale? Después del primer renglón, que está profesional técnico, y así sucesivamente. Observen también que la información que lista aquí en la consola nos muestra el tipo de dato que está almacenado en cada celda. Es decir, si la celda contiene un texto, ahí va a decir text, como es el caso también de particular y dice text, y todas las celdas que contienen valores numéricos, ¿ok? Vienen etiquetados con la palabra number, ¿ok? Y si trajeran fechas, perdón, la etiqueta que nos mostraría sería date, ¿ok? Entonces, a grosso modo, de esta manera nosotros recuperamos la información y pues la vamos visualizando. Si yo nada más quiero un dato particular, no quiero que me muestre todas las celdas, pues, y no, a lo mejor no quiero que me muestre el tipo de dato, pues ya nada más aquí le voy invocando algún método, como por ejemplo value, ¿sale? Para que no me muestre el tipo de datos, sino simple y sencillamente los valores almacenados en cada una de las celdas, y en base a esta información, pues yo ya puedo realizar cálculos, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto ya hemos visto cómo acceder a la información en Excel, y ahora ya, según la escala de Tim Berners-Lee, perdón, ya podemos acceder a información de tipo Excel, a información de tipo CSV, y ahora nos vamos a los siguientes tipos de información que son semiestructurados, ¿vale? Hasta el momento hemos accedido a información de tipo estructurada, es decir, en este caso está dentro de archivos que están organizados en una especie de tabla, ¿no? Porque así es como nosotros lo visualizamos y conceptualmente pues así funciona, ¿no? A través del recorrido de columnas y renglones es como yo accedo a información, como cuando nosotros accedemos a información de una base de datos convencional, ¿no? Pero resulta que el trabajo del análisis de los datos masivos
pues implica también que yo pueda analizar o acceder a información o recuperar información almacenada en datos de tipo semiestructurado, es decir, que de cierta manera tienen una estructura, pero no necesariamente esta estructura es rígida, es decir, son estructuras flexibles. ¿Vale? En ese sentido estamos hablando entonces de un tipo de archivo, por ejemplo, JSON, ¿vale? Que es un estándar, es un formato estándar que permite precisamente el intercambio de información entre plataformas o que permite la implementación de servicios de información, sale sin de tipo, perdón, API REST, ¿no? Es decir, no necesito tener un usuario ni contraseña de una base de datos en particular, sino simple y sencillamente invocar un recurso ahí en la web, ¿vale? A través de una URL y entonces lo que me regresa es un conjunto de datos en formato JSON y yo ya en el lenguaje de programación que yo quiera le doy tratamiento para extraer o analizar información que venga ahí contenida, ¿vale? Tal es el caso entonces de la plataforma de datos abiertos de la Ciudad de México. ¿Sale? También algunos de ustedes me hicieron el favor de enviarme tarea que contenía información de este portal, un portal muy completo, por cierto, se ve que le han invertido bastante a la información aquí, de los datos abiertos en la Ciudad de México. Y aquí dentro de los formatos que esta plataforma provee, pues están precisamente los de tipo JSON, los semiestructurados. Que vamos entonces a buscar. A ver, estaba escuelas privadas. Ok, entonces vamos a acceder a la base de datos de escuelas privadas que están registradas en la Ciudad de México. ¿Vale? Normalmente, cuando ustedes ya se habrán dado cuenta, cuando empiezan a navegar en este tipo de plataformas, pues nos dice información bastante detallada del tipo de datos que ofrecen, ¿no? En este caso estamos hablando de una plataforma que está trabajando en las 4 estrellas de los datos abiertos porque proveen diferentes formatos para la descarga de esta información, ¿ok? Entonces, estos portales en particular proveen un servicio que se llama API REST, ¿ok? Entonces, el REST es un tipo de servicio que devuelve o como respuesta de una solicitud devuelve un conjunto de datos en formato JSON, ¿ok? Aquí digamos que lo padre es que yo puedo configurar cómo va a regresarme la información, qué tipo de datos me va a regresar, y de hecho en este portal me muestra un previo del tipo de datos que yo voy a estar recibiendo cada vez que acceda a una liga en particular, ¿vale? Esa liga en particular a la que yo voy a acceder es la que se está mostrando, por ejemplo, aquí en la parte inferior de esta página, ¿vale? Si ustedes observan, en la parte inferior se muestra la liga que me permite acceder a esa información, ¿vale? Ya no tengo necesidad de descargar nada, sino accedo directamente a la información, directamente a través de una petición, ¿ok? Entonces, vamos a acceder a estos datos de dos maneras. Una va a ser descargando como tal el archivo en formato JSON para que nosotros podamos observar cómo es que se ve un archivo de formato JSON. Se darán cuenta que pues no es otra cosa que una cadena, ¿no? Una cadena que tiene forma, de hecho, de un diccionario. ¿Ok? Entonces, si nosotros aquí vamos a ponerle que nos devuelva 100 registros. ¿Ok? Cuando yo agrego este valor aquí, automáticamente ese parámetro se agrega aquí en la URL. Si yo doy clic en la URL, entonces me abre, ¿vale? Una pestaña y dentro de esta pestaña se encuentra toda esta enorme cadena que contiene toda la información que acabo de solicitar, ¿ok? No necesité un usuario, contraseña, servidor, una IP para acceder a un servidor y pedirle a SQL Server o MySQL o MariaDB que me diera permiso entrar y hacer una consulta, ¿sale? Ya tengo ahí la información, pues obvio, se ve todo como texto plano,
no alcanzo a distinguir qué cosa trae ahí adentro. ¿Sale? Para eso, algunos, o la mayoría de los, ¿cómo se llama? De los navegadores web ya tienen instalado por defecto un servicio que es un JSON Viewer, ¿no? Es decir, ya interpretan un archivo JSON y me lo muestran de manera estructurada, ¿sale? Voy a descargar este archivo. Voy a un archivo que se llama JSON, escuelas privadas y es de .json. Si yo no quisiera abrirlo desde ahí, puedo acceder a múltiples servicios acá en la web que me permiten visualizar un JSON de forma estructurada. Pues aquí le pongo un JSON Viewer, ¿vale? Y dentro de las opciones de JSON Viewer, que hay bastantes, pues selecciono una, la que yo quiera. Y ahí tengo un panel para, por ejemplo, agarrar y copiar toda esta cadenota inmensa que ahí está en esa pestaña, la pego aquí y nos vamos al viewer, ¿vale? En este caso al online JSON viewer. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, lo que yo estoy recuperando de esa URL es esta información. Observen, ¿sale? Que en la parte inicial me dice el número de registros totales que están almacenados, ¿sale? O que en teoría me tendría que mandar esa URL y efectivamente coincide con el número de registros que viene aquí en la ficha informativa de los datos que yo estoy por acceder. Solo que yo le dije acá que nada más en este momento quiero 100 registros, ¿ok? Entonces, el dato del número de registros totales aquí viene. Luego viene una parte de parámetros y dice, por ejemplo, información general del conjunto, ¿no? Dice que es un dataset que se llama escuelas privadas. Aquí se trata de la zona horaria donde estamos, donde se generó la información, que en este caso es Ciudad de México. El número de registros contenidos en este arreglo inmenso de JSON y el formato en el que vienen. ¿Okay? Vienen otros datos como la faceta, es decir, algunos identificadores generales como nivel, turno, colonia y alcaldía. Observen, aquí están las claves, ¿vale? Pero lo que realmente a nosotros nos interesa está aquí en la parte donde dice records. Entonces, seguramente hay records que van desde 0 hasta 99, porque es el número de datos que yo solicité. Observen, aquí termina en el 99. Ahí están todos los registros que yo solicité. Así que si abro cada uno de estos registros, pues ahí va a decir nuevamente cuál es el identificador del conjunto. Ahí viene una clave, ¿sale? Y a continuación vienen los campos. Y ahora sí, en los campos, yo encuentro, por ejemplo, que el nivel de la escuela es inicial, que se ubica en la colonia Lomas de Chapultepec, que está dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿ok? Se encuentra el dato de la longitud y la latitud, es decir, es posible también dentro de un mapa, dentro de un API, por ejemplo, de Google Maps, ubicar ahora sí que identificar más bien la ubicación geográfica de la escuela, ¿ok? También viene la dirección, obviamente ahí, explanada, bla, bla, bla. Viene si es particular, si es pública, etcétera, etcétera. Y vienen algunos otros datos, ¿no? Sobre, por ejemplo, el turno y cómo se llama la escuela. Entonces, toda esta información está contenida, pues, en el archivo JSON. Lo único que hicimos ahorita fue descargar este JSON para tenerlo en el equipo y ver cómo accedemos a la información almacenada en ese JSON, ¿ok? Entonces, ya vimos aquí un ejemplo. Vamos a generar un nuevo archivo, ¿ok? Un archivo que nos permita acceder a esa información que tenemos almacenada ahí guardadita en un JSON. Realmente el número de registros que se van a recorrer en este caso, pues no son muchos, tenemos 100 almacenados, pero pues lo que se busca obviamente es que a través de este lenguaje de programación podamos acceder a datasets como los que ustedes me hicieron llegar, donde tenemos conjuntos de datos que van desde los veintitantos miles hasta, ahí tenemos por ahí, tenemos un registro de datos que tiene más de 1 millón de registros.
¿ok? Entonces, el lenguaje pues tiene la capacidad y potencia para empezar a parsear toda esta información. Ok, entonces para empezar a trabajar con JSON, pues necesitamos también utilizar una biblioteca que soporte el trabajo con este tipo de archivos. ¿Sale? Y esa biblioteca pues se llama como tal JSON. Una vez que ya tengo ahí importada mi biblioteca, pues entonces empiezo a recuperar la información de mi archivo. Comúnmente, pues el archivo se abre como lo hemos venido viendo. Invocamos el método open, ¿ok? Y una vez que hemos hecho esto, pues dentro de los parámetros de esta función decimos, pues cómo se llama el archivo, ¿no? Vamos a nuestra carpeta, damos nuestro archivo, recuerden que el archivo que yo descargué de tipo JSON se llama escuelas privadas. Si tienen duda de cuál es mi archivo JSON, pues viene en la descripción del tipo de archivo ahí que estamos hablando de un archivo de formato JSON. Entonces decimos escuelas, otra vez, escuelas privadas. Vamos a copiar el nombre de aquí directamente. Las privadas, no olviden poner ¿cómo se llama? El formato del archivo. Luego, pues decimos que simple y sencillamente vamos a leer el archivo y por si hiciera falta, le decimos que este archivo contiene posiblemente caracteres especiales, ¿ok? Que luego eso también nos puede generar por ahí ruido y no funcionar. Muy bien, ya aparentemente ahí en el objeto archivo ya tenemos la información contenida dentro del archivo escuelas privadas. ¿Qué falta ahora? Pues empezar a leer la información que está contenida ahí. Para eso necesitamos un parser de JSON. Un parser no es otra cosa que un algoritmo que entiende la estructura, en este caso, del tipo de archivo, en este caso de JSON. Entonces invocamos la librería y a continuación un método que permita entender toda la estructura almacenada en nuestro archivo. ¿Okay? Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Vale? Hemos leído nuestro archivo, leímos todo el contenido en un objeto y ahora en otro objeto estamos estructurando o estamos, digamos, parseando toda la estructura del JSON contenida en el archivo para que ahora sí lo podamos empezar a procesar. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya tenemos o hemos recuperado toda la información. ¿Qué es lo que falta ahora? Pues empezar a recorrer la información que está almacenada. ¿Vale? Vamos a darle un vistazo general para ver si es cierto que hemos recuperado toda la información. Si yo le doy aquí print datos, pues tendría que imprimirme todo el contenido del archivo, ¿no? Aunque de inicio, pues, sencillamente, pues me imprimiría todo, me mandaría todo a la consola, ¿no? Y saldría igual casi casi como cuando lo vi ahí en el explorador, que tenía pues mucha información que yo no alcanzo a distinguir para qué es, ¿no? Aquí le vamos a poner JSON.py, todo la información almacenada en nuestro archivo, pero pues obviamente está tan intrincada que pues es difícil, ¿no? Que empecemos a empezar a identificar qué cosa tenemos aquí. ¿Sale? Para eso también nos podemos ayudar de algunas otras bibliotecas, por ejemplo, para imprimir de una manera más bonita, si así lo queremos ver, este tipo de información. Entonces utilizamos la biblioteca pprint. Pprint viene de pretty print o de impresión bonita, ¿no? Entonces observen que cuando nosotros ya utilizamos el método pprint de la biblioteca pprint, entonces ahora me imprime todo el contenido de la información de este JSON, pero de una manera un poquito más estructurada, ¿no? Así como cuando nosotros abrimos nuestro JSON en el JSON Viewer, ¿no? Entonces, para eso nos sirve este tipo de bibliotecas, pero nada más es para que nosotros observemos de una manera más estructurada la información. Pero bueno, lo que nosotros queremos al final de cuentas es, por ejemplo, acceder a los datos
ya de las escuelas, ¿no? Ya no quiero ver todo el árbol ahí de información, cuántos metadatos trae, cuántos registros, sino yo quiero ver, por ejemplo, o quiero recuperar un listado de todos los nombres de las escuelas que, que están ahí almacenadas en este archivo, ¿ok? Entonces, como todo, como lo hemos venido haciendo hasta ahorita, pues todo esto requiere, ¿sale? De que empecemos a recorrer los registros. Para ello, entonces, pues nos creamos un ciclo y decimos, para cualquier dato que encontremos ahí en ese gran arreglo de datos, ¿vale? Vas a hacer lo siguiente, pero vamos a mandarlo así, ¿ok? Vamos a mandar e imprimir nuevamente, ahora dato en lugar de todos los datos, ¿ok? Y le digo dato. Observemos qué es lo que pasa, qué es lo que nos está mostrando en esta oportunidad. Y vamos a limpiar aquí nuestra consola. Está limpiecita, muy bien. Vamos a ejecutar aquí nuestro ciclo y observen qué es lo que nos está mostrando. Nos está mostrando solamente 4 valores, ¿sabe? N hits, parameters, records y facet groups. ¿A qué corresponde eso? Yo tengo duda. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso que estoy viendo o observando en este momento? Vamos a nuestro JSON Viewer y si ustedes observan, el JSON Viewer lo que nos muestra es que efectivamente dentro de la estructura de registros que están aquí almacenados, tenemos que, digamos, 4 grandes grupos, ¿no? Que contienen diversa información. NHIT se refiere al número de registros totales que debería contener, digamos, esta información, a los parámetros, a los records, que ahora sí como tal son los datos, los registros, y algunas facetas. Entonces yo quiero acceder a los records, ¿sale? Para empezar ya a hurgar entre la información ya propia de las escuelas. Por lo tanto, aquí en lugar de que le diga yo que acceda a ese nivel externo, a esos grupos, yo quiero que acceda a los records, a los registros. Entonces, vamos a ver qué nos muestra en este caso. Observen que cuando yo ya mando a imprimir los registros, entonces me está devolviendo el identificador del dataset, que es una escuela privada, y los campos, ¿no? Y los campos corresponden como tal, ahora sí, a la información propia de la escuela, ¿vale? Como es la alcaldía, la colonia, las coordenadas, domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo entonces quiero un listado de las escuelas, pues lo único que tendría que hacer es, ¿cómo se llama? Mandar invocar, pues, el atributo que yo quiero en particular, ¿ok? Pero como ese atributo ya es un valor, no es una estructura, entonces ya no voy a utilizar aquí pprint, sino utilizo un print convencional. Y dentro de ese print convencional digo que quiero datos, records, y que quiero en particular de los records, ¿vale? Quiero dentro de fields, a ver, perdón, dato, records, y fields. Okay, vamos a ver qué obtenemos con esto. Records, aquí me falta otro. Ahí está. Vamos a limpiar aquí nuestra consola y vamos a ejecutar. Para ver, ahora que nos muestra, creo que he escrito mal una palabra. A ver, nuestro records. Vamos a ver. No, records ya no, porque aquí arriba ya lo estoy invocando, perdón. Fields, y en este caso quiero el nombre de la escuela. Y el nombre de la escuela, ya no me recuerdo, se llamaba nombre. Vamos a ver. Y ahí está. ¿Okay? Entonces observen cómo dentro del ciclo
yo ya estoy invocando el nombre de las escuelas, ¿vale? Que están ahí almacenadas en mi archivo de JSON. Y lo ejecutamos nuevamente para que se vean, ¿vale? Los nombres. Observemos que ahí aparece Sandy, Infantil Armonía, bla, bla, bla. Nombres de las escuelas que están almacenadas ahí dentro de mi archivo. ¿Ok? Entonces, ya recuperé un dato en particular. Si yo quisiera recuperar más datos, pues mando a imprimir todos los campos y en particular, si yo quiero, por ejemplo, acceder a las colonias, pues ahí pongo colonia. Si yo quiero ver un registro de la alcaldía, pues pongo alcaldía, etcétera, etcétera. Aquí pongo para ver dentro de qué alcaldías encontramos esas escuelas privadas. Entonces, resulta que tenemos escuelas privadas en la Miguel Hidalgo, en Iztapalapa, Álvaro Obregón, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros hemos accedido a la información que está almacenada en un archivo de tipo JSON y la peculiaridad de esta manera de acceder a la información, pues es que ahora los datos que nosotros estamos recorriendo, pues no son estructurados, es decir, no vienen en un archivo de base de datos, no vienen en un Excel, no vienen en un CSV, sino vienen en una estructura flexible, semiestructurada llamada JSON, ¿ok? Pero pues al final del día este JSON está en mi equipo, ¿vale? Y la idea de que yo pueda leer el JSON, pues es que ese JSON está ahí en la nube, en un servidor, y a través de un portal se ofrece ese servicio. Por lo tanto, pues necesitaría yo saber también cómo acceder a esa información que está ahí en la nube en algún servicio, ¿ok? Para eso entonces necesito acceder al recurso que está ahí en la nube. Requiero entonces utilizar finalmente otra librería. En este caso es la librería Request. Request, ¿vale? O un archivo una librería de peticiones, ¿vale? Ahora mi archivo ya no está dentro del mismo equipo y la manera en que yo voy, perdón, ya me canso un poquito, y la manera en que yo voy a acceder a la información, pues no es la misma, es decir, no es a través de la lectura de un archivo, sino más bien a través de una petición. Así que hago una petición, aquí digo respuesta, porque lo que yo estoy esperando de una petición, pues es una respuesta, ¿no? Y empiezo a escribir request, ¿vale? Y de esta librería invoco el método get. Y dentro de get, lo que yo voy a poner, vamos a comentar eso también, y dentro de get lo que yo voy a colocar, pues es la URL del recurso al que yo quiero acceder. Observemos nuevamente el sitio, ¿dónde está? Acá está, ¿vale? Acá tenemos el sitio, este es de Puebla. Vamos a ver, aquí está el portal de la Ciudad de México, de donde nosotros descargamos este JSON, pero yo quiero acceder a todos los registros, no nada más a 100 de los registros. Entonces ahí pongo 3,696 registros que son los que yo necesito. Y ahora, observen, aquí está la URL, verifico que la petición es correcta, es decir, que aquí ya me va a mostrar 3,996 registros. Y esta URL que está en la parte superior es la que me provee de esa información. Por lo tanto, esa URL es la que yo voy a colocar como parámetro del método get. Es un string grandote ahí. Ya está mi string. Entonces, aparentemente, cuando esto funcione, pues me va a mandar una respuesta que se va a almacenar en ese objeto. Y ahora la manera en que accedo a la información almacenada en esa respuesta, pues es otra vez utilizando la librería JSON, pero ahora no voy a invocar el método load, sino más bien voy a invocar el método loads.
y loads respuesta. ¿Ok? Así que ahora lo que tengo ahí en pantalla, pues, vamos a poner el nombre, es el acceso a la información a través del API que provee ese sitio, ¿sale? Y el método que me permite, ¿sale? Parsear ese contenido y almacenarlo en un objeto datos. Y ahora sí, pues poder leerlos, pero directamente a través del recurso en la nube. Por ahí tengo un error. String A. Ok. Acá me está diciendo que el objeto que yo estoy, o que necesito, ¿cómo se llama? Necesito imprimir. Vamos a ver si con esto. A ver. Ahí está. ¿Vale? Entonces, toda la información que se está imprimiendo ahorita proviene directamente del API de la plataforma de la Ciudad de México. Todos estos datos provienen del JSON que nosotros acabamos de ver que está disponible en esta plataforma y ahora ya no provienen de mi archivo guardado en mi carpeta, sino de un servicio en la nube de tipo API REST. ¿Ok? Entonces, con eso cubrimos la parte de la recuperación de datos estructurados y semiestructurados. Y lo que empezaremos a ver la siguiente sesión, pues va a ser la manera en que nosotros recuperamos información, pero ahora de archivos de tipo XML, ¿no? Entonces, lo dejamos hasta esta sesión.